Debido a los recientes conflictos en Sudamérica, el mundo se pregunta, ¿qué pasaría si Trump invade México? Con Nicolás Maduro, tras las rejas y a la espera de ser enjuiciado por su presunta relación con cárteles narcovenezolanos, la atención de Donald Trump está puesta en otros objetivos, y uno de ellos se encuentra en su propio vecindario, México. El país está en la mira, y si la crisis de los cárteles no es solucionada por el gobierno de Claudia Sheinbaum, el futuro de las relaciones entre ambos países es una incógnita. Rechazamos de manera categórica la intervención en los asuntos internos de otros países. La historia de América Latina es clara y contundente. La intervención nunca ha traído democracia. Pero, ¿qué pasaría si Estados Unidos decide invadir suelo mexicano para eliminar a los narcotraficantes? El hipotético resultado de ese conflicto te sorprenderá. Antes de continuar, si eres nuevo en el canal, suscríbete y activa la campana. Aquí analizamos los conflictos militares y geopolíticos que el mainstream no te explica completo. Y en este video, vamos a responder una pregunta que muchos se hacen en voz baja pero pocos se atreven a analizar con seriedad. ¿Puede Trump realmente exterminar a los cárteles mexicanos en 2026? La respuesta, como verás, es mucho más complicada de lo que parece. Para entender el escenario actual, hay que partir de un hecho concreto. Donald Trump no está bromeando. Desde que regresó a la Casa Blanca, ha clasificado a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, al cártel Jalisco Nueva Generación, a las facciones del cártel de Sinaloa, al cártel del Noreste. Esa clasificación no es solo un insulto diplomático, es el fundamento legal que le permitiría a Estados Unidos justificar operaciones militares en territorio mexicano, sin necesidad de una declaración formal de guerra. Y eso, amigos, cambia todo el tablero. Ahora bien, ¿qué significa exterminar a los narcos en términos militares reales? Porque Trump lo dice con la misma facilidad con la que habla de aranceles o de muros. Pero destruir a una organización como el CJNG o el cártel de Sinaloa no es como bombardear una base militar convencional. No hay un cuartel general que derribar, no hay un palacio presidencial que tomar, no hay una capital que conquistar. Los cárteles son estructuras descentralizadas, celulares, que operan en zonas montañosas, selváticas y desérticas que el propio ejército mexicano tarda años en penetrar. La pregunta correcta entonces no es si Estados Unidos tiene el poder para invadir México. Eso nadie lo discute. La pregunta es si tiene la capacidad de ganar una guerra contra un enemigo que no tiene rostro, que no usa uniforme, y que lleva décadas perfeccionando la guerra asimétrica. Pero espera, porque esto es apenas el principio. Lo que muy pocos analistas están considerando es el efecto dominó que una operación militar estadounidense en México generaría en menos de 48 horas. Y aquí es donde el escenario se pone verdaderamente inquietante. Pensemos en lo que pasó en Venezuela. Estados Unidos utilizó una fracción mínima de su capacidad ofensiva para capturar a Maduro y destruir infraestructura militar venezolana en cuestión de horas. Portaaviones, cazas, misiles de precisión. Venezuela no pudo responder. Sus radares detectaron la incursión cuando ya era demasiado tarde. Ahora traslada esa imagen a México, un país con 3 veces la población de Venezuela, con más de 3.000 kilómetros de frontera compartida con Estados Unidos, con un ejército que, aunque inferior en número, lleva décadas combatiendo en condiciones extremas contra enemigos internos, y con algo que Venezuela no tenía, cientos de miles de sicarios que de repente se convierten en combatientes irregulares con una motivación muy clara: sobrevivir. El Mencho, la familia Guzmán, los Zambada, todos los capos que hoy se matan entre sí. Ante una invasión extranjera tendrían un incentivo brutal para hacer una cosa que nunca han hecho con esa magnitud: aliarse. No por amor a México, sino por pura supervivencia. Y si eso ocurre, Estados Unidos no estaría enfrentando a un ejército regular. Estaría enfrentando a la insurgencia más financiada, más armada y más experimentada del continente americano. Hablemos de números reales. Se estima que solo el CJNG tiene entre 80,000 y 100,000 hombres activos distribuidos en más de la mitad de los estados del país. No todos son combatientes de primera línea, pero muchos sí tienen entrenamiento paramilitar, acceso a armamento de guerra, vehículos blindados artesanales conocidos como narcotanques, y algo que vale más que cualquier misil: conocimiento absoluto del terreno. Las sierras de Sinaloa, Chihuahua y Durango son zonas donde ni el ejército mexicano, ni ninguna fuerza extranjera puede operar con libertad. Son laberintos naturales donde los drones de reconocimiento pierden eficacia y donde una columna blindada puede ser destruida desde un flanco que ningún satélite detectó a tiempo. Y hablando de drones, este es otro punto que nadie está considerando. Los cárteles mexicanos llevan años utilizando drones modificados para largar explosivos sobre objetivos específicos. Lo han hecho contra rivales, contra fuerzas del orden, incluso contra instalaciones gubernamentales. Eso no es ciencia ficción, está documentado. Ahora imagina esa misma tecnología, rudimentaria pero efectiva, siendo usada en masa contra convoyes del ejército de Estados Unidos que intentan avanzar por carretera desde la frontera. No son los drones Shahed iraníes, no son los Bayraktar turcos, pero en el contexto de una guerra de guerrillas en terreno montañoso, causan el mismo efecto psicológico y operativo que cualquier arma sofisticada. Ralentizan el avance, generan bajas, y sobre todo, elevan el costo político de la operación para Washington. Porque ese es el punto que Trump parece no querer escuchar de sus propios generales.
El problema no es entrar a México, el problema es qué pasa después de entrar. Estados Unidos lleva décadas aprendiendo esa lección de la manera más cara posible. En Vietnam, en Afganistán, en Irak, en todos esos conflictos, la superioridad tecnológica y numérica del ejército americano fue suficiente para ganar las batallas iniciales, pero completamente insuficiente para ganar la guerra. México no sería diferente. Sería, en todo caso, mucho peor porque el enemigo está literalmente al otro lado de la barda y tiene acceso a recursos, redes y rutas de abastecimiento que ningún grupo insurgente en Oriente Medio jamás tuvo. Lo que nadie esperaba es que el propio gobierno de Claudia Sheinbaum también se convertiría en un factor decisivo en este escenario. Desde que empezaron las presiones de Trump, México ha buscado activamente fortalecer sus lazos con otros actores globales. Y aquí es donde el mapa geopolítico se complica de forma exponencial. No es ningún secreto que China tiene intereses económicos masivos en México. Inversiones en infraestructura, manufactura, puertos. Una eventual invasión estadounidense amenazaría esos intereses directamente. ¿Hasta dónde llegaría Beijing en su respuesta? No necesariamente con tropas, pero sí con inteligencia, con tecnología, con financiamiento encubierto. El mismo manual que usaron para apoyar a Rusia en Ucrania, pero esta vez en el patio trasero de su principal rival geopolítico. Rusia tampoco sería un espectador pasivo. Si algo le ha dejado claro el conflicto ucraniano al Kremlin, es que desangrar militarmente a Estados Unidos con guerras prolongadas es una de sus estrategias preferidas. Proveer de equipamiento, de asesoría táctica, de inteligencia de señales a una resistencia mexicana alimentada por los propios cárteles, sería exactamente el tipo de operación de guerra híbrida que Moscú ha perfeccionado en los últimos 10 años. Y lo haría con sonrisa de oreja a oreja. Entonces, ¿puede Trump exterminar a los narcos mexicanos en 2026? La respuesta honesta es no. No porque Estados Unidos no tenga el poder militar para destruir en días cualquier estructura convencional que México pudiera oponer. Lo tiene, y de sobra. Sino porque los cárteles no son un ejército convencional. Son un sistema que lleva décadas infiltrado en la economía, en la política, en el tejido social de regiones enteras del país. Destruir ese sistema requeriría una ocupación de décadas, no una operación relámpago de semanas. Y eso es precisamente lo que Trump quiere evitar, porque sabe que ningún electorado americano va a tolerar otra guerra larga y costosa después de lo que vivió el país en Afganistán. Lo que sí es probable es que veamos algo distinto: operaciones quirúrgicas, drones de reconocimiento cruzando la frontera, fuerzas especiales operando de manera encubierta, presión económica brutal mediante aranceles que ya están haciendo sangrar a la economía mexicana. La guerra contra los narcos en 2026 no va a parecer una invasión clásica. Va a parecer una asfixia lenta, económica, diplomática y en algunos momentos operativa, que buscará forzar a México a hacer lo que Washington quiere sin necesidad de mandar ni un solo marín de manera oficial. Y eso, en muchos sentidos, puede ser incluso más peligroso para México que una invasión abierta. Porque al menos contra una invasión, el mundo entero estaría mirando. Eso es todo por este análisis. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más que el 99% de la gente que solo lee los titulares. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Crees que Trump se atrevería a una operación militar directa en México, o se va a quedar en la presión económica? Tu comentario nos ayuda a seguir creciendo. Comparte este video con alguien que necesite entender lo que realmente está pasando, y nos vemos en el próximo análisis aquí en Análisis Militar.